La pistola temblaba en mi mano derecha, el cañón aún caliente contra la sien de mi hermana mayor, Elena, mientras el sol del amanecer teñía de rojo las paredes de nuestra antigua casa en Sevilla. Por favor, Javier, no lo hagas. Es solo dinero, suplicó ella con los ojos desorbitados. Pero yo sabía que mentía. Había destruido todo lo que amábamos por un puñado de euros y un vestido blanco manchado de promesas rotas. En ese instante, con el dedo rozando el gatillo, me di cuenta de que la venganza no era un disparo, sino algo mucho más lento y cruel, reclamar lo que era mío, pedazo a pedazo, hasta que ella se desangrara en su propia culpa. Todo empezó hace 2 años, en el calor sofocante de un julio sevillano, cuando el Guadalquivir bajaba perezoso bajo los puentes de Triana y el aire olía a azahar y a traición. Yo era Javier Ruiz, un contable de 35 años atrapado en la rutina de una oficina gris en el centro, soñando con escapar de la sombra de mi familia. Nuestros padres habían muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 20. Dejando la casa familiar, esa casona de 3 pisos con patio interior y balcones de hierro forjado como herencia compartida. Elena, 4 años mayor. Siempre había sido la estrella, guapa, carismática, la que bailaba flamenco en las ferias y coleccionaba pretendientes como si fueran trofeos. Yo, en cambio, era el silencioso, el que pagaba las facturas y arreglaba las goteras. El que se quedaba con las migajas emocionales. Aquel día, Elena irrumpió en mi apartamento diminuto en el barrio de Santa Cruz, con su melena negra revuelta y un vestido rojo que gritaba a urgencia. Javier, hermanito, necesito tu ayuda. Es mi boda con Carlos. Nos hace falta un préstamo grande para el banquete y el viaje a las Canarias. El banco no me lo da sola, mi historial es un desastre. Pero si confirmas, serás el padrino de honor. Mamá y papá estarían tan orgullosos. Sus ojos, esos ojos verdes que hipnotizaban a cualquiera, se llenaron de lágrimas calculadas. Yo dudé. Carlos era un tipo turbio, un promotor inmobiliario con rumores de deudas y afaires, pero Elena juraba que era el amor de su vida. Es familia, Javier. La sangre no se negocia. Firme. 2.000 euros al mes durante 5 años, respaldados por la casa como garantía. ¿Qué podía salir mal? Todo, por supuesto. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino de preparativos falsos. Elena me arrastraba a pruebas de vestidos en las boutiques de la Avenida de la Constitución, donde las dependientas coqueteaban con ella mientras yo pagaba los cafés. Mira esto, Javier. ¿No es perfecto para ti como testigo?, decía, sosteniendo un traje que olía a naftalina. Yo sonreía, fingiendo entusiasmo, pero en el fondo sentía un nudo. La casa, nuestro único lazo con los padres, ahora pendía de un hilo. Carlos, con su sonrisa de tiburón y su Rolex falso, me daba palmadas en la espalda. Eres un hermano de verdad, Javier. Elena dice que sin ti, nada de esto sería posible. Mentiras envueltas en humo de puros caros. La noche antes de la boda, en la cena de ensayo en un restaurante junto al río, todo parecía idílico. Familiares lejanos brindaban con cava. Tíos borrachos contaban anécdotas de la infancia. Y Elena, radiante en un conjunto de encaje, me susurró al oído: gracias por salvarme, Javier. Eres mi héroe. Bebí demasiado, ahogando la voz de la razón que me advertía de las grietas en su fachada. Carlos desapareció un rato para un negocio rápido, y cuando volvió, olía a perfume barato y secretos. Nadie notó nada. Nadie excepto yo, que vi cómo Elena desviaba la mirada cuando le pregunté por los pagos iniciales del préstamo. Tranquilo, todo bajo control. Al amanecer del día de la boda, desperté con un mensaje en el móvil: lo siento, Javier. No puedo casarme. Carlos y yo nos vamos a Latinoamérica. Usa la casa como quieras.
Te quiero. El mundo se derrumbó en ese instante. La casa, nuestra garantía, ahora cargaba con la deuda entera. Y yo, confirmante, era el idiota responsable ante el banco. Corrí a la casona familiar. Pero ya estaba vacía, armarios saqueados, joyas de mamá desaparecidas, y un sobre en la cocina con mi nombre, conteniendo solo una nota garabateada, perdóname. Era demasiado. ¿Demasiado qué? ¿Elena? ¿Demasiado honesta para admitir que Carlos la había convencido de huir con el dinero de un socio estafado? ¿O demasiado cobarde para enfrentar que su amor era solo un boleto de salida? La rabia me consumió como un incendio en la sierra. Llamé al banco esa misma mañana, voz ronca por las lágrimas no derramadas. Señor Ruiz, lamentamos informarle que la señora Elena ha incumplido el primer pago. Como confirmante, usted asume la totalidad. 2.000 euros mensuales. Más intereses. O perdíamos la casa en 6 meses. Vendí mi coche. Recorté gastos. Pero sabía que no bastaría. Fue entonces cuando la idea de la venganza germinó. No como un arrebato, sino como un plan meticuloso, tejido en las noches de insomnio bajo el techo que compartíamos de niños. Primero, busqué pistas. Contraté a un detective privado, un viejo conocido de Triana llamado Paco, que olía a tabaco y desconfianza. Tu hermana no es tonta, Javier. Dejó rastros falsos, billetes a Bogotá, pero apuesto que están en Portugal, viviendo como reyes con el botín. Una semana después, Paco me envió fotos, Elena y Carlos en una villa en el Algarve, bronceados y riendo en una piscina infinita, con un yate al fondo. Ella lucía un anillo de diamantes que no era de la familia. Mi estómago se revolvió. No era solo dinero, era la traición de la sangre, el robo de recuerdos. Nuestros padres habían ahorrado toda la vida por esa casa, y ella la había hipotecado por un cuento de hadas podrido. Decidí actuar. No con violencia aún no, sino con la ley, esa amante fría que todo lo devora. Consulté a un abogado, un tipo seco llamado Mendoza, especialista en herencias disputadas. Legalmente, como confirmante y heredero igualitario, puedes reclamar la propiedad exclusiva si demuestras abandono y perjuicio. Pero necesitarás pruebas de su negligencia. Proporcioné todo, el préstamo, los mensajes, las fotos. Mendoza sonrió por primera vez. Esto es guerra, señor Ruiz. Y la casa será tu trofeo. Inicié el proceso, demanda por abandono de bienes comunes. Solicitud de embargo preventivo. Elena sería notificada por edictos públicos, ya que su paradero era desconocido. El primer golpe, su nombre borrado de los papeles de la casa. Mientras el papeleo avanzaba, la ciudad parecía conspirar contra mí. En el mercado de la Encarnación, un vecino chismoso me preguntó por Elena, ¿dónde está la novia fugitiva? Dicen que se llevó el oro de la abuela. Humillación pública. ¿Cómo sale en la herida? Mi jefe en la oficina notó mi distracción, y un error en las cuentas me costó una reprimenda. Javier, enfócate o te vas a la calle. La presión montaba, un nudo en el pecho que me robaba el sueño. Soñaba con Elena de niña, compartiendo secretos en el patio, y despertaba odiándola más. Un mes después, llegó la primera respuesta. Un correo anónimo de ella. Lo sabía por el perfume virtual en las palabras. Javier, por Dios, detén esto. La casa es de los dos. Carlos y yo volveremos pronto, con el dinero. Solo fue un susto. ¿Un susto? Mentira. Paco confirmó, habían comprado una propiedad en Lisboa con fondos dudosos. Respondí con silencio. Pero en mi mente, el plan se ramificaba. No solo la casa, quería su orgullo, su futuro, todo lo que ella valoraba. Contacté a un jeque freelance, un chaval de Nervión que trabajaba en la sombra. Borra su rastro crediticio. Haz que parezca una estafadora profesional.
Costó 500 euros. Pero valió cada céntimo. Pronto, bancos en España y Portugal la marcarían como riesgo alto. No podría ni alquilar un apartamento. La tensión crecía. Una noche, solo en la casona vacía, encontré una caja de fotos en el ático, Elena y yo en la feria de abril, riendo con churros en las manos. Lágrimas reales brotaron entonces, mezcladas con furia. Porque yo, siempre el tonto leal, decidí ir más lejos. Mendoza sugirió un intermediario, nuestro primo Luis, un policía retirado en Cádiz, neutral pero influenciable. Lo llamé. Luis, Elena nos ha jodido a todos. Ayúdame a encontrarla, y te doy un porcentaje de la herencia. Dudó, pero la codicia ganó. Por la familia, Javier. Pero esto queda entre nosotros. Luis se presentó en Sevilla 2 días después, con su bigote gris y una carpeta llena de contactos en Interpol. Nos sentamos en el patio de la casa, bajo la parra que papá plantó, con botellas de manzanilla fría sudando en la mesa de hierro. Tu hermana es lista, pero no tanto. Carlos tiene deudas con mafias portuguesas, el yate es prestado, y pronto vendrán a cobrar. Sus palabras eran como cuchillos, Elena no era la víctima inocente, sino cómplice en un esquema mayor. Carlos la había metido en un negocio de lavado de dinero disfrazado de bodas lujosas. Ella sabía, Javier. Las fotos lo muestran, firmas en contratos turbios. El mundo se inclinó. Mi hermana, la que me defendía de los matones en el colegio, ahora era una ladrona. Con Luis de mi lado, el plan se aceleró. Él filtró información a la policía portuguesa, pareja prófuga por estafa bancaria. No era del todo falso, el préstamo era solo la punta. Elena y Carlos fueron detenidos en un control rutinario en la frontera de Ayamonte, camino de vuelta a España con maletas llenas de euros sucios. Las noticias lo cubrieron, hermana de empresario sevillano arrestada por fraude. Mi nombre no salió aún, pero el escándalo salpicó la familia. Tíos llamaron furiosos, ¿qué hiciste? Javier, nos has avergonzado. Yo callaba, saboreando el veneno de su culpa proyectada. Elena fue extraditada a Sevilla, procesada por abandono de deberes familiares y complicidad en fraude. La vi por primera vez en la sala de visitas de la cárcel de Albolote, tras barrotes oxidados, sin maquillaje, con el cabello grasiento recogido en una coleta. Javier. ¿Tú hiciste esto? Murmuró, voz quebrada. Asentí, cruzando los brazos. Confirmé tu sueño, Elena. Tú firmaste mi ruina. Ahora, la casa es solo mía. Lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran de arrepentimiento, eran de rabia. Carlos me mintió. Dijo que era temporal, que volveríamos ricos. Por favor, retira la demanda. Somos sangre. Sangre, sí, pero la mía hervía. La sangre no paga deudas. Disfruta tu celda. Salí de allí con el corazón latiendo como un tambor flamenco, una mezcla de euforia y vacío. Mendoza avanzó con la audiencia civil, el juez, un hombre canoso de Jerez, dictaminó a mi favor. Dada la evidencia de abandono voluntario y perjuicio financiero al confirmante, se otorga la propiedad exclusiva al Sinye. Ruiz. La casa era mía. Vendí parte de los muebles antiguos para cubrir los pagos atrasados, y contraté obreros para reformar el ático en un estudio propio. Cada martillazo era un clavo en el ataúd de su legado. Pero la venganza no sacía, aviva. Soñaba con ella en la celda, susurrando traidor mientras yo contaba billetes en la casa renovada. Luis me advirtió, cuidado, Javier. El odio que en su mal que odia. Lo ignoré. Encontré cartas de Carlos en las pertenencias confiscadas de Elena, promesas de amor eterno, planes para un nuevo comienzo en Brasil. Quemé las cartas en el patio, el humo subiendo como espíritus vengativos.
Elena salió en libertad condicional 3 meses después, con una multa y una orden de alejamiento de propiedades familiares. Intentó contactarme, llamadas bloqueadas, cartas devueltas. Pero yo sabía que volvería. Lo hizo una noche de tormenta, cuando el viento azotaba los naranjos del barrio de Los Remedios. Golpeó la puerta a medianoche, empapada, con moretones en los brazos o cortesía de Carlos, que la había abandonado al oler problemas. Javier, déjame entrar. No tengo a dónde ir. Abrí, no por piedad, sino por curiosidad malsana. La dejé pasar al salón, donde ahora colgaban mis diplomas en las paredes que antes albergaban sus fotos de bailarina. Se sentó en el sofá, temblando. Lo perdí todo. Carlos me dejó en la carretera, con deudas hasta el cuello. La policía me vigila. Por favor, hermanito. La casa. Es lo único que nos queda de ellos. Hablámoslo más bien. Ella suplicó y yo diseccioné. Recuérdame, Elena, ¿quién confirmó tu ilusión? ¿Quién pagó tus errores mientras tú bailabas en yates robados? Lágrimas genuinas ahora, mezcladas con mocos. Fui estúpida. Creí en el cuento. Pero tú me destruiste. ¿Valió la pena? Sí, valió. Pero en ese momento, vi la grieta en mi armadura, el vacío en sus ojos era un espejo del mío. La dejé dormir en el sofá, vigilándola como a una serpiente. Al día siguiente, llegó el primer conflicto real. Un vecino, doña Carmen, la dueña de la panadería de la esquina, me confrontó en la calle. Eres un monstruo, Javier. Tu hermana es familia, no un enemigo. La gente habla, el hermano que vendió a su sangre por ladrillos. El barrio, ese nido de chismes sevillanos, se volvía en mi contra. Mi reputación, construida en silencio, se desmoronaba. En el trabajo, un cliente canceló un contrato al enterarse del drama familiar. El dinero de la casa me salvaba financieramente, pero socialmente, era un paria. Elena se quedó una semana, cocinando paella como en los viejos tiempos, intentando reconstruir puentes con anécdotas de infancia. ¿Recuerdas cuando papá nos enseñó a pescar en el río? Tú eras tan torpe. Reía forzada, pero yo veía el cálculo, ganarse mi confianza para reclamar su parte. Una noche, la pillé rebuscando en mi escritorio, buscando papeles de la propiedad. Ladrona, grité, arrancándole los documentos. Se arrodilló, sollozando, solo quería ver si podía apelar. Javier, por Dios, dame una oportunidad. La eché bajo la lluvia, cambiando las cerraduras al amanecer. El odio se transformó en paranoia. Instalé cámaras en la casa. Dormía con un cuchillo bajo la almohada. Luis llamó, oye, hay rumores. Carlos está de vuelta en Sevilla, buscando venganza. Dice que tú orquestaste todo. Mi pulso se aceleró. El intermediario se convertía en amenaza. Reuní con Luis en un bar de la Alameda. Protégeme. Si Carlos viene, acaba con él. Luis palideció. Esto ya no es familia, Javier. Es crimen. Pero el dinero habló. Compré un arma ilegal en el mercado negro, una Beretta fría que pesaba como plomo en mi chaqueta. La tensión escaló cuando Elena reapareció, esta vez con un abogado propio, un joven ambicioso de Córdoba. Mi cliente alega coacción en la firma del préstamo y abuso de poder familiar. Audiencia de apelación. En la sala del juzgado, bajo los retratos polvorientos de jueces muertos, nos enfrentamos. Elena, maquillada pero demacrada. Juro, Javier me manipuló emocionalmente. Él siempre odió mi felicidad. Mentira pura. Testigos, doña Carmen, declarando mi crueldad. Mendoza contraatacó con pruebas irrefutables. El juez falló de nuevo a mi favor, pero con una advertencia, esto divide una familia. Reflexionen. Salí victorioso,
pero roto. Elena me esperó en la plaza, rodeada de curiosos. Ganaste la batalla, pero perdiste el alma, Javier. Sus palabras se clavaron como espinas. Esa noche, solo en la casa ahora mía, bebí fino hasta el amanecer, contemplando cómo la venganza me había convertido en el villano de mi propia historia. Los meses siguientes fueron un torbellino de aislamiento. La casa, antes un refugio, se convirtió en una prisión dorada, paredes que susurraban recuerdos traicionados. El eco de risas infantiles ahora ahogado en silencio. Vendí el ático reformado a un inversor alemán, inyectando liquidez para saldar la deuda restante. Pero el dinero no compraba paz. En las calles de Sevilla, las miradas dolían, el tendero que ya no me fiaba el pan, las vecinas que cruzaban la acera al verme. El hermano sin corazón. Me llamaban en susurros. Mi vida social, ya escasa, se evaporó. Las invitaciones a ferias cesaron. Y en la oficina, colegas evitaban el ascensor conmigo. Elena desapareció de nuevo. Esta vez a Cádiz con Luis sí, mi primo, el traidor disfrazado de aliado. Lo descubrí por un desliz en una llamada. Cuida de ella, Luis. No la dejes caer. El intermediario había cambiado de bando, seducido por sus lágrimas o por promesas de una tajada en la herencia futura. La furia me cegó. Conduje a Cádiz esa misma noche, la A-4 serpenteando bajo una luna llena que iluminaba mis pecados. Llegué a su piso en el barrio de La Viña, un cuchitril con olor a frituras y salitre. Golpeé la puerta hasta que Luis abrió, en calzoncillos, con expresión culpable. Maldito. ¿Cuánto te pagó por venderme? Rugí, empujándolo contra la pared. Elena salió del dormitorio, envuelta en una bata raída, los ojos hinchados. Javier. Deitant. Luis me salvó. Tú solo quieres destruirnos. La escena era patética, mi familia. Un triángulo de mentiras y codicia. Luis se zafó, blandiendo un bate de béisbol de su época policial. Vete, Javier. Esto se acabó. Elena tiene derechos, apelaremos internacionalmente. Peleamos en el pasillo angosto, puñetazos torpes que sangraron narices y egos. Elena gritó. Separándonos, basta. Somos monstruos todos. Huí de allí con la cara magullada y el alma en jirones, conduciendo de vuelta a Sevilla mientras la radio tocaba saetas de Semana Santa. Lamentos que resonaban en mi pecho. En casa, revisé las cámaras, nada. Pero el teléfono vibró con un mensaje de número desconocido. Carlos sabe todo. Viene por ti. Corre. Pánico puro. Paco, el detective, confirmó. Carlos había sido liberado en Portugal por falta de pruebas sólidas. Y ahora tramaba su propia venganza, reclutando matones de bajo mundo lisboeta. El conflicto se expandía, no solo familiar, sino criminal. Dinero sucio. Deudas que cruzaban fronteras. Y yo en el centro, un peón en un tablero que no controlaba. Consulté a Mendoza de urgencia, proteja sus activos. Si Carlos ataca, invoquemos orden de alejamiento. Pero la ley era lenta. El peligro, inmediato. Instalé alarmas. Compré más balas para la beretta. Dormía con la luz encendida, imaginando sombras en los balcones. Una semana después, el clímax se cernió. Recibí una llamada de Elena. Javier. Carlos está loco. Me golpeó porque falló en matarte anoche, intentó entrar por la ventana trasera, pero las cámaras lo ahuyentaron. Ayúdame, por favor. Él me usará para llegar a ti. Voz temblorosa, genuina por primera vez. Dudé. ¿Trampa? ¿Redención? La dejé entrar de nuevo. Esta vez con condiciones, cuéntame todo. O te entrego yo misma. Sentados en la cocina, bajo la luz cruda de una bombilla, Elena confesó. Carlos la había enganchado con deudas de juego.
prometiendo saldarlas con un golpe, estafar a un socio rico fingiendo la boda. El préstamo era el cebo, la huida, el escape con el botín. Te usé porque eras leal, Javier. Pensé que aguantarías. Pero cuando vi tu dolor, quise volver. Lágrimas. Sí. Pero ahora con detalles, nombres de cuentas offshore, cómplices en Sevilla. Grabé todo con el móvil oculto. Esto para la policía. A cambio, te doy asilo temporal. Pero el destino intervino. Esa noche, mientras Elena dormía en la habitación de invitados, oí cristales rotos en el patio. Corrí, pistola en mano. Carlos irrumpió por la puerta francesa. Máscara negra, cuchillo en la diestra, seguido de 2 esbirros tatuados. Ruiz, me quitaste a mi puta y mi dinero, escupió, lanzándose. El primer golpe me rozó el hombro, disparé al aire, el estruendo despertando a Elena. Caos, muebles volcados, gritos en la noche sevillana. Uno de los matones me placó, rodamos por el suelo de azulejos fríos. Elena chilló desde las escaleras, Javier. La pistola. La lucha fue brutal, visceral. Golpes que crujían huesos, sangre salpicando retratos familiares. Disparé al segundo esbirro en la pierna, cayó gimiendo. Carlos me inmovilizó contra la pared. Cuchillo en mi garganta. Mueres sabiendo que follé a tu hermana en esta misma casa. Riéndome de ti. Sus palabras fueron el detonador. Con un rugido primal, le di un rodillazo en la ingle y disparé. La bala le rozó el brazo, pero bastó, huyó cojeando, dejando a sus hombres heridos. La policía llegó minutos después, alertada por vecinos. Arrestos, interrogatorios. Elena testificó contra Carlos, entregando las grabaciones. Salvó mi vida, dijo de mí a los agentes. Pero sus ojos decían más, deuda pagada. Tal vez. Al amanecer, con la casa acordonada y forenses peinando el patio, nos sentamos en las escaleras, exhaustos. Su acabó, ¿verdad? Murmuró ella. Asentí, pero el peso permanecía. La policía confiscó la beretta. Mendoza negoció mi defensa como legítima defensa. Carlos fue capturado en Huelva, extraditado por múltiples cargos. Elena y yo, unidos por la sangre derramada, firmamos un pacto tácito, la casa se vendería, ganancias divididas a medias. Pero el daño era irreversible, cicatrices físicas, mentales, familiares. En los días siguientes, el barrio cambió de tono. Doña Carmen trajo pan caliente, perdóname, hijo. Fuiste valiente. La humillación se evaporaba, reemplazada por un respeto temeroso. Luis llamó. Arrepentido, me equivoqué. Paz. Colgué. No había paz, solo supervivencia. La recuperación fue un espejismo frágil. Vendimos la casa por un precio decente, el 300.000 euros, menos comisiones, y me mudé a un piso modesto en el Macarena, lejos de los fantasmas del Guadalquivir. Elena se instaló en un alquiler en Triana, trabajando como camarera en un bar de tapas. Su orgullo flamenco reducido a sonrisas forzadas para turistas. Nos veíamos poco, cafés tensos en plazas neutrales, conversaciones que rozaban lo superficial. La paella de anoche fue buena, decía ella, y yo asentía, evitando profundidades. El trauma nos había soldado en una tregua incómoda, pero la semilla de la desconfianza persistía. El twist llegó sin aviso, como un rayo en cielo despejado. Una mañana de octubre, con hojas otoñales cubriendo las aceras de Sevilla, recibí una carta certificada de un bufete en Madrid. Remitente, un tal Drake. Vargas. Exequiete testamentario. Estimado Sinye. Ruiz, tras la muerte de su tía abuela Rosa, fallecida en silencio en su residencia de Toledo, se le informa que usted es el único heredero de su fortuna, estimada en 2 millones de euros.
incluyendo propiedades en la Costa del Sol. Mi mente se detuvo. Tía Rosa, la excéntrica viuda que apenas visitábamos, me dejaba todo. Elena ni siquiera sabía de su existencia reciente. Llamé a Elena de inmediato. Tenemos que hablar. Ahora. Nos encontramos en un café junto a la Giralda, el sol filtrándose a través de vidrieras góticas. Le mostré la carta, su rostro palideciendo al leer. Pero, ¿por qué tú? Siempre fuiste el favorito silencioso, pero yo la visité en sus últimos años. Le llevé flores, Javier. ¿Qué demonios? Su voz subió de tono, atrayendo miradas. Expliqué, tía Rosa había cambiado el testamento meses antes de morir, citando lealtad probada en una nota adjunta. Lealtad. La palabra dolió. Un eco de nuestra traición mutua. Elena estalló. ¿Esto es tu venganza final? ¿La manipulaste desde la tumba? ¿O le contaste mentiras sobre mí? Lágrimas de rabia. Puños apretados sobre la mesa de mármol. Negué. Pero la duda se instaló. Recordé vagamente una llamada de tía Rosa durante el escándalo. Javier. Mi niño. Resiste. La sangre verdadera no se rompe. ¿Le había contado yo? ¿O fue Luis? ¿El chismoso? No importaba. El resultado era el mismo, Elena. Ya endeudada por multas judiciales, veía evaporarse su salvavidas. Me lo merezco, ¿verdad? Por joderte la vida, espetó, levantándose. Pero tú eres un cáncer, Javier. Te ganaste el infierno. El conflicto renació, más psicológico que nunca. Elena inició una demanda por impugnación testamentaria, alegando influencia indebida. Audiencias en Toledo. Viajes agotadores en tren bala, donde nos lanzábamos acusaciones veladas ante el juez. Mi cliente siempre fue el pilar familiar, argumentaba su abogado. Mendoza replicaba con pruebas de mi estabilidad emocional post-trauma. El estrés me devoraba, migrañas que nublaban la vista. Noches de insomnio donde imaginaba a Elena en la miseria, mendigando en las ramblas. Pero también hilos de culpa, ¿era esto justicia o sadismo? Luis se involucró de nuevo, como mediador forzado por la corte. En una reunión en un hotel de Toledo, con vistas a la Catedral Mudéjar, nos sentamos como extraños. Esto destruye lo poco que queda, dijo él, sirviendo café amargo. Elena, demacrada, con ojeras que la envejecían 10 años, suplicó, comparte, Javier. Por mamá y papá. Mitad y mitad. Dudé. El dinero podía redimirla. Empezar de cero. Pero entonces llegó la revelación, en los papeles de tía Rosa. Una carta sellada para mí. La abrí allí mismo, Javier. Elena me confesó todo antes de huir. Me pidió dinero prestado para su boda. Y yo se lo di. Pero ella nunca devolvió. Tú, en cambio, luchaste solo. Toma esto como reparación. No se lo digas, que aprenda la lección. El mundo giró. Elena no era la víctima inocente en la muerte de tía Rosa, había intentado estafarla también, meses antes del préstamo conmigo. Perra, murmuré, pero en voz alta solo dije, no. Es mío. Salí furioso, dejando a Luis consolándola. Esa noche, en el tren de vuelta, el twist me golpeó pleno, mi venganza no era solo contra Elena, sino contra un ciclo de traiciones que yo mismo perpetuaba. ¿Cuánto más para sentirme limpio? Elena escaló, filtró detalles del testamento a la prensa local. Un tabloide de Sevilla que tituló Hermano millonario contra hermana empobrecida, venganza o codicia. El escándalo renació, mi nuevo jefe en una firma contable mejorada me despidió por daño reputacional. Socialmente, un exilio, amigos se distanciaron. Amantes potenciales huían del drama. Elena, en cambio, ganó simpatía, recogió donaciones en un crowdfunding, pintándose como mártir. Ayúdenme a luchar contra la injusticia familiar, suplicaba en videos virales.
El clímax emocional llegó en Navidad, en la Plaza de España, con luces parpadeando sobre el lago Artificial. Ella me esperó allí, envuelta en un abrigo viejo, nieve ligera cayendo como cenizas. Última oferta, renuncia al testamento. O revelo tu secreto. ¿Secreto? Mi corazón se detuvo. Cuando confirmaste el préstamo, sabías de las deudas de Carlos. Paco te lo dijo. Y aún así firmaste. Querías esto, Javier, la excusa para destruirme. Mentira a medias. Yo había ignorado advertencias por lealtad ciega. Pero ella tenía pruebas, un email olvidado en mi bandeja. Eres tan culpable como yo. El enfrentamiento fue crudo, bajo las torres cerámicas que celebran glorias pasadas. Lágrimas heladas en su rostro, hemos perdido todo. La casa, la familia, nosotros. Yo, con el testamento quemando en mi bolsillo metafórico, cedí un poco, te doy 100.000. Basta. Ella rió amargamente, no quiero tu limosna. Quiero justicia. Se fue, dejando un vacío que el dinero no llenaba. El año nuevo trajo tormentas literales y figuradas. Sevilla se inundó bajo lluvias torrenciales. El Guadalquivir desbordándose como mis emociones reprimidas. Gané el caso testamentario por defecto, Elena retiró la demanda. Exhausta o calculadora. Y los 2 millones llegaron en transferencias frías que me permitieron comprar un ático en el centro, con vistas al Alcázar. Lujo impersen, muebles minimalistas. Electrodomésticos silenciosos. Un gato callejero como única compañía. Pero la victoria era hueca. Cada amanecer me despertaba con pesadillas de la pistola contra su sien. Un eco del hook inicial que nunca se materializó pero que definía mi alma. Elena resurgió en formas inesperadas. Primero, un paquete en mi puerta, fotos restauradas de la infancia. Con una nota, recuerda quiénes éramos. Perdóname. Lo quemé. Luego, rumores, se había enrolado en una troupe de flamenco itinerante, bailando en tablaos de Granada y Málaga, su cuerpo contando historias de dolor que el público aplaudía. La vi en un video online, giros apasionados, ojos fieros, zapateado que pisoteaba mis recuerdos. Celos absurdos porque ella renacía mientras yo me pudría en oro. El conflicto sacerdotal estalló cuando un documental independiente la entrevistó. Mi hermano me robó la herencia por venganza tras una boda fallida. Viró viral en redes, pintándome como el villano codicioso. Protestas mínimas frente a mi edificio, carteles de justicia para Elena Ruiz. La policía intervino, pero el daño reputacional fue letal. Perdí contratos freelance. Un vecino anónimo rayó mi coche con traitre. La ley, mi aliada pasada, ahora parecía lejana. Mendoza aconsejó, demande por difamación. Pero quiere más guerra. Opté por el silencio, pero internamente bullía. Contraté a un terapeuta, un psicólogo de la Universidad de Pablo de Olavide. Sesiones en un consultorio con vistas al Parque de María Luisa. Su venganza fue catártica, Javier. Pero no resuelve el abandono primal, la muerte de sus padres los dejó huérfanos emocionalmente. Palabras que dolían como verdades desnudas. Elena había sido mi ancla, yo, su salvavidas desechable. En una sesión, confesé el sueño recurrente, dispararle. Pero la bala rebotaba en mi propio pecho. Hablé con ella, sugirió el doctor. Imposible. Entonces, el twist definitivo, una llamada de Paco, el detective jubilado. Javier, acaba esto, tu hermana no oyó por Carlos. Estaba embarazada. De ti. El mundo se fracturó. De mí, flashbacks, una noche ebria post-ensayo de boda. En la casa. Consuelo mutuo que cruzó líneas prohibidas. Incesto accident. Lo llamó ella después, en un mensaje borrado. El bebé era un niño. Según Paco había sido abortado en Portugal. Secreto enterrado con la huida. Carlos nunca lo supo. Ella te protegió mintiendo sobre el padre.
Proteger. La palabra se torció en náuseas. Conduje a Granada esa misma tarde, irrumpiendo en el tablao donde bailaba. El público aplaudía su solo. Falda roja arremolinándose como sangre. La arrinconé en el camerino. Sudor y colonia mezclados. El niño era nuestro. Su rostro se descompuso, blanco como cal. Javier. ¿Cómo? Sí. Una equivocación. Te lo iba a decir. Pero el pánico. Carlos. La boda. Todo se derrumbó. Sollozos guturales. Maquillaje corrido. Quise protegerte. Eras el bueno, el que no merecía más dolor. El clímax fue introspectivo, destructivo. La abracé. No por amor, sino por el abismo compartido. Perdimos un hijo, Elena. Y nos perdimos a nosotros. Hablamos horas, desentrañando capas, su huida como escape del horror. Mi venganza como proyección de culpa materna no vivida. Te odié porque te envidiaba, tú seguías adelante. Admití. Ella y yo te destruí porque no podía mirarte sin ver el espejo de mi vergüenza. Decidimos terapia conjunta, mediada por el doctor. Sesiones tensas en Sevilla, donde el pasado sangraba en confesiones. Luis se unió. Pidiendo perdón, fui débil. La familia, fragmentada, intentaba recomponerse. Vendí el ático. Doné parte del dinero a una fundación para víctimas de estafas familiares de Irónico Redención. Elena dejó el flamenco, abriendo un pequeño café en Triana, Ruiz y Ruiz, nuestro apellido como puente. Pero las consecuencias eran irreversibles. Cicatrices, yo, con infertilidad emocional diagnosticada, ella, con pesadillas del aborto. Socialmente, el escándalo perduraba en chismes. Legalmente, Carlos purgó 10 años en prisión portuguesa. Su imperio desmantelado. Yo encontré un amor tímido en una clienta contable, pero la confianza era frágil. Un año después, el Guadalquivir fluía sereno bajo puentes reconstruidos, y Sevilla despertaba a la feria de abril con knolls y volantes que desafiaban el olvido. Elena y yo inauguramos el café con una fiesta modesta, Luis sirviendo rebujitos. Doña Carmen horneando tortas. Incluso Paco contando anécdotas exageradas. Bailamos un sevillana torpe, riendo de lo absurdo. Somos sobrevivientes, dijo ella, su mano en mi hombro. Asentí. Pero el peso permanecía, la venganza no se había forjado, no purgado. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN llegó en oleadas. Una noche. Solo en mi nuevo piso, compartido ahora con mi pareja, Ana. Una maestra de paciencia infinita. Encontré una foto vieja, nosotros tres, padres incluidos, en la playa de Cádiz. Lágrimas calientes. Llamé a Elena, lo siento. Por todo. Silencio. Luego, yo también. Pero el niño. Eso nos marca para siempre. Hablamos de nombres hipotéticos. ¿De qué pasaría si? Un duelo compartido que sanaba grietas. El conflicto final fue sagital y personal. Un periodista sensacionalista destapó el secreto del embarazo vía filtración de Paco, el Bocazas, titulado El incesto oculto de los Ruiz, venganza o maldición familiar. Escándalo nacional, debates en TV, donde éramos diseccionados como especímenes. Elena cerró el café temporalmente. Yo perdí a Ana por la presión, no puedo criar hijos en este circo. Javier. Despedida con besos salados. En el clímax de esta ola, nos enfrentamos al mundo juntos. Dimos una entrevista conjunta en un programa de LARTV andaluza, narrando nuestra verdad cruda, traición, pérdida, redención tentativa. La venganza destruye al vengador, dije, voz firme. Elena, pero el perdón reconstruye, pedazo a pedazo. Audiencia mixta, aplausos de algunos, abucheos de otros. Pero liberador. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3, Elena reabrió el café como espacio terapéutico.
Talleres para familias rotas. Yo escribí un libro anónimo en esencia, catarsis en tinta. Luis se mudó a Córdoba, rompiendo lazos tóxicos. Carlos murió en prisión de un infarto. Cierre póstumo. Hoy, camino por Triana al atardecer, el río reflejando luces como promesas rotas pero posibles. Elena me espera en el café, con una mesa reservada. Brindamos con manzanilla por los que perdimos. Y por los que quedamos. La venganza terminó en equilibrio precario, no victoria, sino lección. En España, donde el honor sangra y sana, aprendimos que la sangre no siempre ata, pero el tiempo, sí. Fin.